¿Alguna vez has pensado cómo se comunican las diferentes partes de tu cuerpo? A menudo creemos que el cuerpo es esta cosa completa, una unidad. Sin embargo, la realidad es que nuestro cuerpo está compuesto de muchas partes. En el cuerpo existen muchos sistemas de órganos, cada uno de ellos formado por varios órganos y cada uno de esos órganos está hecho de tejidos y cada uno de esos tejidos está hecho de células. Es una locura. Tenemos aproximadamente 100 billones de células en nuestro cuerpo. Entonces, ¿no es curioso cómo se pueden comunicar esas 100 billones de partes diferentes? Bueno, la primera forma es a través del sistema nervioso y a través de pistas preestablecidas de nervios. Pero no todo el cuerpo está conectado por los nervios. Por ejemplo, ¿cómo es que parte del cerebro se comunicaría con parte del riñón? Bueno, para hablar de ello tenemos que hablar del sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema de órganos llamados glándulas, y las glándulas secretan pequeños mensajes químicos que se llaman hormonas, y liberan estos pequeños mensajes químicos llamados hormonas en el torrente sanguíneo. Así pueden circular de una parte del cuerpo a otra para iniciar un efecto. Existen muchas partes del cuerpo que usan estas hormonas para comunicarse. Pero ciertos órganos están realmente definidos por este método de comunicación y los llamamos glándulas endocrinas. Una de las glándulas endocrinas más importantes es el hipotálamo. El hipotálamo se localiza justo aquí. Es parte del diencéfalo y como parte del cerebro recibe muchas señales desde el sistema nervioso. Por lo tanto, estas señales nerviosas se canalizan en el cerebro. Entonces, el hipotálamo, como una especie de miembro dual del sistema endocrino, canaliza estas señales a la glándula pituitaria. Debido a que juega ese doble papel entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, a menudo el hipotálamo tiene como misión ser el centro de control del sistema endocrino. Además de estimular la glándula pituitaria, el hipotálamo también hace sus propias hormonas. Produce ADH y oxitocina. ADH, por sus siglas en inglés, es la hormona antidiurética, la cual es un principal regulador del volumen de los fluidos en nuestro cuerpo. Por su parte, la oxitocina es una hormona que estimula las contracciones del útero femenino durante el parto. Este es el hipotálamo, un miembro del cerebro y del sistema endocrino donde todo comienza. Él es el centro de control. Debajo del hipotálamo tenemos la glándula pituitaria. Esta glándula, también conocida como hipófisis, cuelga justo debajo del hipotálamo. El hipotálamo tiene el tamaño de una uva, mientras que la glándula pituitaria tiene el tamaño de un chícharo. Pero este chícharo es muy importante. Por ello se le conoce como la glándula maestra. Y se le conoce así porque la glándula pituitaria toma el estímulo recibido del hipotálamo y lo dirige a todas las otras glándulas endocrinas, o al menos a casi todas las otras glándulas endocrinas, de tal modo que su función depende del trabajo correcto de la glándula pituitaria. Por lo tanto, este pequeño chícharo es una parte muy importante del sistema endocrino. Una de las glándulas que la pituitaria dirige es la glándula tiroides, que se localiza justo aquí, en tu cuello. Envuelve la tráquea. De hecho, puedes sentir la tiroides en tu cuello al tragar. Si pones las manos alrededor de tu manzana de Adán y tragas, esa cosa carnosa que se mueve arriba y abajo es la tiroides. La tiroides tiene como trabajo principal regular el metabolismo de tu cuerpo y lo hace a través de las hormonas tiroideas T3 y T4. Otro nombre de la hormona T3 es triiodotironina y otro nombre de T4 es tiroxina. La tiroides
usa estas hormonas para estimular el metabolismo del cuerpo, lo cual es crucial para que el cuerpo obtenga energía. Justo detrás de la glándula tiroides tenemos cuatro puntos que se les conoce colectivamente como glándula paratiroides. El rol principal de la paratiroides es regular el nivel de calcio en la sangre. El nivel de calcio en la sangre es sumamente importante porque el calcio hace muchas cosas en nuestro cuerpo. Está involucrado en las contracciones musculares, está involucrado en el crecimiento de los huesos y estas funciones son muy sensibles al nivel de calcio que se encuentra en nuestra sangre. Así que la glándula paratiroides, es decir, estos cuatro puntos en la parte posterior de la tiroides, regulan el calcio a través de la hormona paratiroidea, o PTH por sus siglas en inglés. Ahora, si nos movemos hacia abajo, hasta el torso, tenemos las glándulas suprarrenales. Estas se encuentran en la parte superior de los riñones y se llaman suprarrenales porque están justo arriba del sistema urinario, que a veces es llamado sistema renal. Las glándulas suprarrenales se dividen en dos partes, la parte interna y la externa. La parte externa es la corteza y la interna es la médula. La razón de esta distinción es que la parte interna y la externa de la glándula suprarrenal tienen distintas funciones. Primero, en la parte externa o la corteza se hacen los esteroides, es decir, los corticosteroides suprarrenales. Los dos ejemplos más importantes de esteroides hechos en la corteza suprarrenal son el cortisol y la aldosterona. El cortisol es una de las hormonas del estrés del cuerpo, es decir, aumenta el azúcar en la sangre en momentos de estrés para obtener energía, además de tener una función antiinflamatoria. Por otra parte, la aldosterona es una de las hormonas reguladoras principales del volumen sanguíneo en nuestro cuerpo, es decir, cuánto fluido hay en nuestras venas y arterias. Después tenemos a la médula. La médula crea una clase de hormonas llamadas catecolaminas. Los dos ejemplos más importantes de catecolaminas son la epinefrina y la norepinefrina. A veces a la epinefrina se le conoce como adrenalina, y tal vez con este nombre te sea más familiar. Estas catecolaminas están involucradas en la respuesta del cuerpo de lucha o huida. La adrenalina responde a los momentos en que estamos estresados o asustados. Entonces, la glándula suprarrenal está conformada de la médula y la corteza. Ahora, si seguimos con la lista y nos movemos más abajo en el cuerpo, tenemos las gónadas. En las mujeres, estos son los ovarios y en los hombres los testículos. Las gónadas liberan las hormonas sexuales. En los hombres, los testículos producen testosterona y en las mujeres, los ovarios producen estrógeno y progesterona. Pero estas hormonas sexuales están involucradas principalmente en el desarrollo de nuevas características sexuales secundarias como el vello púbico, un cuerpo más robusto en los varones o el aumento de busto en las mujeres. Además, estas hormonas están involucradas en nuestro proceso en las distintas etapas de la vida que acompañan estas características sexuales, como la pubertad o la menopausia. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos al páncreas, el cual se localiza en la parte superior del abdomen. Y dejamos el páncreas para el final porque no se involucra directamente con la glándula pituitaria como las otras hormonas endocrinas, pero usa esas hormonas para estimular el efecto en una parte distinta del cuerpo. El efecto que estimula el páncreas es el control sobre el azúcar en la sangre y lo hace a través de las hormonas insulina y glucagón. El páncreas es muy importante porque sin sus hormonas, la insulina y el glucagón, no podemos regular cuánta azúcar hay en la sangre en comparación
de la cantidad de células, y por eso puede conducir a enfermedades graves como la diabetes. Así que con el páncreas podemos concluir la lista de las glándulas endocrinas más importantes. Podemos ver estas glándulas y estas hormonas y pensar en todos los distintos efectos que producen en tu cuerpo. Además, nos queda bastante claro que no son solo unas pocas hormonas las que circulan por nuestra sangre. Hay muchísimas hormonas circulando a través de nuestro sistema vascular en todo momento. Esto nos plantea un posible problema. Si estamos en el cerebro e intentamos decirle algo al riñón, entonces le mandamos un mensaje que soltaremos en la sangre. Pero, ¿cómo sabemos que le llegará? Es decir, ¿no es eso lo que todas las glándulas endocrinas están intentando hacer? Bueno, resulta que las hormonas son muy parecidas a las ondas de radio. En tu ciudad o en tu pueblo existen varias estaciones de radio distintas que ponen muchas canciones diferentes al mismo tiempo. E incluso, tal vez desde la ciudad más próxima existan ondas de radio llenando el aire de tu ciudad. Pero una vez que hemos sintonizado la estación específica, no vamos a recibir las otras estaciones que estén siendo transmitidas. De una manera muy parecida, una hormona no será recibida a menos que exista un receptor muy específico en la célula objetivo. Entonces, el receptor y su ubicación son muy importantes para determinar la función de una hormona. Y tenemos distintas categorías que nos sirven para identificar qué hormona sirve para cada función. La primera categoría son las hormonas autocrinas. Ellas actúan en la misma célula que las sintetizó. Un ejemplo de ellas son los linfocitos T, del sistema inmunológico. Ellos secretan una hormona llamada interleucina, que manda una señal a la célula misma para aumentar su efectividad y su función inmune. La segunda categoría son las hormonas paracrinas, y ellas actúan de forma regional. Un ejemplo de ellas puede ser las hormonas que libera el hipotálamo para dar instrucciones a la glándula pituitaria. Por último, tenemos la tercera categoría que son las hormonas endocrinas. Estas son las hormonas que actúan a distancia. Un ejemplo puede ser la glándula pituitaria que estimula a las gónadas a gran distancia. Entonces tenemos las categorías autocrinas, paracrinas, endocrinas, que nos ayudan a determinar la función de la hormona. Aunque hemos estudiado bastante sobre las hormonas en este video, recordemos que es la introducción a una de las formas más importantes en las que se comunican las 100 billones de partes diminutas e individuales de todo tu cuerpo. El sistema nervioso de los humanos se encarga de 1000 cosas y encima está compuesto por órganos, tejidos, impulsos, un caos total. Rápido y claro qué hace y cuáles son sus partes. Básicamente, lo que el sistema nervioso hace es recibir información de los órganos o del mundo exterior. Luego, procesa esa info y así decide cómo responder, a veces con acciones físicas y a veces con pensamientos o emociones. Las cosas que hace el cuerpo se dividen entre funciones voluntarias, es decir, las que decidís hacer, como caminar o sacarte selfies, y las involuntarias, o sea, las que haces sin pensar, como sudar o pestañear. Pero también cosas más internas de tu cuerpo, digerir la comida o el latido de tu corazón. Tiene dos partes. Está el sistema nervioso central, que vendría a ser la computadora que procesa la información. La componen la médula espinal y el encéfalo. Este es todo lo que está en el cráneo y se divide en tres. El cerebro, formado por materia gris por fuera y materia blanca por dentro, se divide en 2 hemisferios. Y hay tanto para decir que ya va a tener su propio video. Lo que tenés que saber es que es el rey, el que recibe e interpreta los estímulos y donde residen la memoria y las emociones. Después está el cerebelo, que se ocupa del equilibrio y movimientos que piden coordinación de varias partes del cuerpo. Y por eso, cuando alguien toma un poco de más, esto es lo primero que se pierde. Por último, está el tronco cerebral, que controla los movimientos involuntarios. La médula se ocupa de los actos reflejos, es decir, de sacar la mano cuando te quemas con un plato. Son acciones donde el cerebro no interviene. La otra parte es el sistema nervioso periférico. Lo forman los nervios y los ganglios. A su vez, se puede dividir entre el sistema somático, que hace las acciones voluntarias, y el autónomo, que hace las involuntarias.
Los estímulos que recibimos viajan por los nervios, luego a través de la médula y llegan al cerebro. La respuesta hace el camino inverso para generar una respuesta en un músculo o en las glándulas. Claro que todo esto es súper veloz y pasa en microsegundos. Y todo esto es eléctrico. Las células del sistema nervioso son las neuronas. Entre una y otra hay un espacio hipermicroscópico que se llama sinapsis. Unos impulsos electroquímicos que viajan de la punta de una neurona a la otra, gracias a unos compuestos químicos llamados neurotransmisores. Nada de lo que pasa en el cuerpo pasa porque sí. Todo es el resultado de un proceso complejo y ahora ya sabes cómo funciona. El sistema nervioso autónomo controla en forma involuntaria el músculo cardíaco, las glándulas y los músculos lisos de los sistemas digestivo, respiratorio, excretor y reproductor. El sistema nervioso autónomo posee una división simpática y una división parasimpática. La noradrenalina es el principal neurotransmisor postganglionar del sistema simpático y la acetilcolina es el principal neurotransmisor del parasimpático. Estas dos divisiones tienen un efecto antagónico sobre la mayoría de los órganos internos. La parasimpática regula las actividades restauradoras del cuerpo. La simpática prepara al cuerpo para la acción. Hola, conocer las implicaciones de las adicciones en la salud personal, familiar y en la sociedad. La importancia de conocer este tema es que tengas la información suficiente para comprender el daño que ocasionarán las drogas en los organismos de las personas que consuman estas sustancias. Para dar apertura al tema, retomaremos los conocimientos previos que has adquirido a lo largo de tus lecciones. ¿Puedes mencionar cómo se divide el sistema nervioso? Si has mencionado que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, estás en lo correcto. Las sustancias que son consideradas drogas cumplen ciertas características como ser sustancias que al ser consumidas por un organismo alteran o modifican funciones mentales. Lleva a la persona que ha consumido una sustancia a querer hacerlo nuevamente. La sustancia crea dependencia con el organismo. La sustancia no tiene aplicación médica o puede utilizarse de manera indebida. El consumo de drogas se caracteriza por crear una dependencia y se puede definir como un proceso. Se clasifican según su uso y consumo. Uso: se trata del consumo esporádico de alguna sustancia. Abuso: el consumo en exceso y con más frecuencia tanto de sustancias legales como ilegales. Adicción: el consumo de alguna sustancia se vuelve dependencia y compulsión. Una adicción puede ser física o psicológica. La primera se presenta a nivel neuronal y la segunda se presenta a través de pensamientos o emociones ante una situación estresante o problemática, no existiendo dependencia física. La línea entre el uso, abuso y adicción es muy delgada. Pasar de un tipo de consumo a otro es casi imperceptible para la persona que ingiere las sustancias. Un claro ejemplo de este comportamiento se da con drogas como el alcohol y tabaco, que a pesar de ser legales su compra y consumo para personas mayores de 18 años, no dejan de ser adictivas y peligrosas. El tabaquismo, que es como se conoce a la adicción al tabaco, tiene efectos negativos y muchas veces irreversibles en el sistema reproductivo, piel, boca, sistema respiratorio, sistema cardiovascular y digestivo. El alcoholismo, que es como se conoce a la adicción al alcohol, tiene efectos devastadores con su consumo habitual y en exceso. El hígado, estómago, aparato reproductor, sistema cardiovascular, sistema inmunológico y sistema neuronal se ven seriamente afectados, teniendo como última consecuencia la muerte. Las sustancias que son consideradas drogas tienen diferentes clasificaciones según el tipo de reacción que provocan en el organismo y la materia de la que están construidas. Veamos algunos ejemplos. Alucinógenos o psicodélicas. Son materia que se puede encontrar en el medio natural como la ayahuasca, hongos o peyote.
distorsionan la percepción de la realidad y bloquean el análisis, afectando el proceso de pensamiento. Con el consumo continuo puede dejar daños cerebrales permanentes e irreversibles. Depresoras. En esta categoría se consideran el alcohol, barbitúricos, tranquilizantes, opio, morfina, codeína, heroína y metadona. Se les llama depresoras porque interfieren con la acción del sistema nervioso central, retardando sus capacidades de reacción. Pueden causar, con el consumo habitual, daños irreversibles en órganos como hígado, páncreas, daño al sistema nervioso, pérdida de memoria y sobredosis. Psicoactivas. El cannabis y los inhalantes son drogas que se caracterizan por alterar y distorsionar la realidad. Causan pérdida de memoria degenerándola. Estimulantes. La cocaína y anfetaminas estimulan el sistema nervioso central acelerándolo. Con el consumo habitual puede haber perforación del tabique nasal y derrames cerebrales con consecuencias irreversibles. El tabaco también entra en esta clasificación, ya que puede causar cáncer, enfisema pulmonar y afectaciones cardíacas. Como ya hemos mencionado, el alcohol y tabaco son drogas legales para ser consumidas por mayores de 18 años. Las otras mencionadas son ilegales o no pueden ser consumidas sin prescripción médica cuando así se requiera. Al conocer las múltiples consecuencias del uso de drogas en el cuerpo, podrás darte cuenta que todas afectan el sistema nervioso. Ya sabes que el sistema nervioso coordina las respuestas a estímulos recibidos, de tal modo que regula las funciones vitales, procesa la información recibida por los órganos sensoriales, funciones cognitivas, emotivas, hormonales, entre otras más. Las sustancias que constituyen a las diferentes drogas interfieren en la comunicación neuronal, alterando todas sus funciones. ¿Imaginas lo peligroso que podría llegar a ser? Durante la adolescencia, como parte del crecimiento del cerebro, la corteza prefrontal aún está madurando. Esta sección es la encargada de brindar un criterio y permitir tomar decisiones basadas en el análisis, además de reforzar la inteligencia emocional, siendo capaz de controlar las emociones y respuestas. Es por ello que las y los adolescentes son un grupo vulnerable ante tomar decisiones que pueden poner en riesgo su integridad y vida, como el consumo de drogas. Es momento de aplicar lo aprendido. Completa el organizador gráfico que verás en pantalla. Considera palabras o términos clave que revisamos a lo largo del programa. Toma el tiempo que sea necesario. Así, cuando lo revisemos juntos, podrás hacer las adecuaciones que consideres pertinentes. ¿Has terminado? Correcto. Revisémoslo. Adicciones y consecuencias en el sistema nervioso. Las características de las sustancias que son consideradas drogas son: dependencia en el organismo, alteran funciones mentales y se quiere volver a consumirlas. El proceso de consumo de drogas comienza con el uso, continúa con el abuso y termina con una adicción. Las drogas se clasifican en alucinógenos, psicodélicos, depresores, psicoactivos y estimulantes. La forma en que las drogas interfieren en el sistema nervioso es en la comunicación neuronal. Una de las características más importantes del proceso del desarrollo es que mientras se constituye un organismo, ya desde la primera célula, esta debe ser funcional. Es decir, el proceso no se puede comparar con el ensamblaje secuencial de las piezas de una máquina en construcción, la cual no funciona hasta que no se completa con todas sus partes. El embrión, entonces, como sistema funcional integrado, está formado por células y va cambiando continuamente. Se puede hacer una analogía sobre el desarrollo de un organismo con una película. Desde el principio hasta el fin se puede detener en cualquier momento, y según dónde se la detenga, se verán aspectos diferentes. Cualquier estudio que se emprenda en biología del desarrollo requiere conocer con la mayor exactitud posible el momento en el que se está llevando a cabo, y por lo general se utilizan tablas de desarrollo para cada especie modelo en las que se especifican las características de cada etapa.
En la actualidad, las nuevas tecnologías permiten hacer seguimientos en vivo durante el desarrollo, lo cual permitió generar mayor conocimiento sobre los procesos involucrados. En este video vamos a ver las etapas del desarrollo embrionario. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. El desarrollo se puede definir como el proceso por el cual un organismo multicelular se constituye a partir de una única célula, a través de una serie de cambios que involucran procesos moleculares, celulares y fisiológicos. El punto inicial del desarrollo lo representa el cigoto, célula resultante de la unión del espermatozoide con el ovocito durante la fecundación. Esa primera célula inicia un complejo proceso que comprende divisiones mitóticas sucesivas sin crecimiento celular, que se denomina segmentación. En un momento del desarrollo, en particular durante la gastrulación, estas células comienzan a adquirir movimientos complejos y se forman las capas germinales, que luego se organizan dentro del embrión en estructuras ordenadas durante el proceso de organogénesis. No necesariamente cada una de estas etapas comienza cuando termina la otra. Por ejemplo, en el desarrollo del pollo, mientras en la parte anterior del embrión se está produciendo la organogénesis, en la que se visualiza el desarrollo de las estructuras cefálicas, en la posterior aún se está llevando a cabo la gastrulación. En el caso del ser humano, a las primeras 8 semanas de la vida prenatal se les conoce como el período embrionario, en el que la correcta relación tiempo-espacio interactuará con las células y sus mecanismos de desarrollo, potencia, organización, determinación, diferenciación, migración y muerte celular, apoptosis, para dar lugar de manera armónica a la organogénesis, la etapa más vulnerable del nuevo ser, donde cualquier agresión puede manifestarse como un posible defecto congénito. Una vez delineado el nuevo ser, inicia su etapa de maduración, la cual ocurre durante el periodo fetal, desde la semana 9 hasta el nacimiento, en el que los aparatos y sistemas aprenderán a funcionar hasta ser capaces de hacerlo de manera independiente, condición indispensable para lograr la supervivencia después del nacimiento. Como ya se ha señalado, el período embrionario corresponde a las primeras 8 semanas después de la fertilización y se puede dividir a su vez en dos partes. El período embrionario presomítico, que corresponde a las 2,5 primeras semanas, y el período embrionario somítico, que se inicia a mitad de la tercera semana y termina al final de la octava. En la década de 1940, Streeter dividió el período embrionario en 23 estadios u horizontes del desarrollo embrionario, justificando esta división en los rápidos cambios que ocurren durante este lapso y que determinan que durante una misma semana cambie radicalmente la morfología embrionaria. Esta clasificación, si bien fue arbitraria, ha demostrado ser muy útil en los estudios de embriología, y aún en la actualidad es la base para determinar la edad precisa de los embriones humanos en todo el mundo. Al derivar todas las células de un organismo de un cigoto que se divide por mitosis, éstas poseen la misma información genética. Es decir, toda la información sobre el desarrollo de un organismo está contenida en esa primera célula. La pregunta que surge es, ¿de qué manera esa información es interpretada y ejecutada para dar lugar a un embrión? Se podría pensar que toda la información está contenida en el genoma, como si en él estuviese escrito una especie de plan corporal. De hecho, esta expresión es ampliamente utilizada en la bibliografía y nos remite a las antiguas creencias preformistas y vitalistas. Lewis Wolpert, un destacado biólogo del desarrollo de origen sudafricano, utiliza otras metáforas para describir el desarrollo. Considera que la propuesta anterior, en la cual toda la información está contenida en los genes, constituye un programa descriptivo del desarrollo y contrapone a esta concepción otra más acorde a los conocimientos actuales, a la que denomina plan generativo del desarrollo. En ella se asume que el genoma, en lugar de contener una descripción del organismo, contiene una serie de instrucciones en las que los componentes del citoplasma y las células del medio son fundamentales, al igual que los genes.
A lo largo de esta sección sobre embriología y biología del desarrollo, iremos incorporando mayor cantidad de información para intentar comprender el papel de los genes, las moléculas del citoplasma y la relación de las células entre sí durante el desarrollo. ¿Qué es la salud reproductiva? Según la OMS, es el estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos. Es importante resaltar que todas las parejas tienen derecho a determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. Entonces, ¿con qué herramientas contamos para asegurarnos de que esto suceda correctamente? Contamos con la planificación familiar. Es el conjunto de prácticas que utilizan las parejas para controlar la reproducción y la descendencia de estos mismos. Y esto lo vamos a lograr mediante métodos que impiden la gestación, que son los anticonceptivos, y métodos que aumentan la posibilidad de gestación, como los tratamientos de fertilidad. ¿Cuál es la problemática de la salud reproductiva? La problemática más frecuente es la esterilidad, es la incapacidad de lograr el embarazo después de haber mantenido relaciones sin medidas anticonceptivas durante al menos un año. Esto puede deberse a la postergación del embarazo por parte de la mujer o al aumento en la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, algunos de los métodos anticonceptivos son el DIU, los anticonceptivos orales, el preservativo, cremas espermicidas, métodos naturales como el método del calendario, del moco cervical y de la temperatura, métodos quirúrgicos que son irreversibles, y hay que destacar que el preservativo va a ser el único que nos va a proteger contra enfermedades de transmisión sexual. Dentro de las infecciones de transmisión sexual que podemos prevenir está el herpes simple, el HPV, que es uno de los causantes del cáncer de cuello uterino, el VIH, sífilis y clamidia. ¿Cómo es la prevención en la salud reproductiva? Vamos a tener una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria va a estar orientada fundamentalmente a los jóvenes que desconocen la asociación del uso del preservativo, la formación de vínculos estables y el inicio temprano de las relaciones sexuales. En cambio, la prevención secundaria implica un diagnóstico correcto de la infección de transmisión sexual y su tratamiento. Muchas veces estas infecciones cursan como asintomáticas. El tratamiento debe ser para ambos integrantes de la pareja. La salud reproductiva también abarca temas como el aborto, que es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Esta interrupción puede ser voluntaria o involuntaria. Muchas veces, cuando es voluntaria, abarca temas de fondo como la violación, por lo que se debe acompañar a la paciente para su salud física y psicológica. Nosotros no somos jueces para juzgar su decisión. Cuidado preconcepcional es el conjunto de intervenciones que tiene como objetivo identificar y modificar comportamientos y riesgos sociales que van a tener injerencia en la salud de la embarazada. Lamentablemente, solo un 10 a 20% de los embarazos tiene una consulta preconcepcional. Algunas medidas eficaces antes del embarazo son modificar el tratamiento de enfermedades crónicas, modificar conductas nocivas como el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, la administración diaria de ácido fólico, nutrición y lograr un peso ideal de la paciente, inmunizaciones como la vacuna contra el tétanos, rubiola, sarampión, paperas y hepatitis B, el tratamiento de infecciones, el manejo del estrés, evitar exposiciones a sustancias teratógenas y el consejo y análisis genético. Oportunidades de atención ginecológica son el examen ginecológico anual, la consulta preconcepcional, la consulta ocasional por síntomas comunes, la prueba de embarazo negativa, el control posparto y la evaluación por esterilidad luego del embarazo normal. Técnicas de reproducción asistida. La infertilidad es la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de búsqueda intencionada sin el uso de algún método anticonceptivo. Algunas de las causas de la infertilidad son postergar la maternidad, provocando que la reserva ovárica disminuya en calidad y cantidad, enfermedades de transmisión sexual, fumar, lo que afecta a la fertilidad del varón, entre otras. Las técnicas de reproducción asistida son tratamientos y procedimientos para lograr un embarazo. Inseminación artificial. Consiste en estimular los ovarios para poder lograr un mayor desarrollo folicular, provocando la liberación del óvulo. Asimismo, se selecciona y prepara una muestra de semen para posteriormente depositarla dentro del útero. Fertilización in vitro.
Es la técnica más compleja e invasiva para las mujeres, así como la más cara. Sin embargo, la tasa de embarazo es la más elevada. Consiste en una estimulación ovárica y extracción de óvulos. Se prepara una muestra de espermatozoides y se hace la fecundación en el laboratorio. Posteriormente, es realizada la transferencia del embrión al útero. Existen técnicas más especializadas de fertilización in vitro, como ICSI, donde se toman los espermatozoides para introducirlos dentro del óvulo. Es utilizada cuando hay pocos espermatozoides, sus formas son anormales o no tienen buena movilidad. ICSI. Se preseleccionan los espermatozoides más sanos para introducirlos al óvulo. Estudios de receptividad endometrial. Consiste en tomar una biopsia endometrial y analizar los genes hasta ver en qué momento están en mejor receptividad para poner los embriones. Ovodonación. Se trata de aquellas parejas que reciben un óvulo donado. Se utiliza cuando no se tienen óvulos de buena calidad o simplemente no se tienen. Útero subrogado. Se utiliza el útero de otra mujer con los óvulos de la paciente. Es importante tener un diagnóstico completo, en pareja, para poder encontrar la causa o las causas del por qué no se puede tener un bebé, para posteriormente determinar la técnica de reproducción asistida más adecuada.